Sección 1. El peso de las burlas. Lucas siempre había sido el hazmerreír de la familia. Desde que tenía uso de razón, recordaba las miradas de lástima, los suspiros de decepción y, sobre todo, las risas burlonas que parecían perseguirlo en cada reunión familiar. No importaba lo que hiciera o lo mucho que se esforzara, nunca era suficiente. Su hermano menor, Daniel, era el favorito, el hijo prodigio que todo lo hacía bien. Daniel tenía un trabajo de alto nivel en una empresa de tecnología en Chicago, un apartamento de lujo en el centro de la ciudad y un Tesla que parecía sacado de una película de ciencia ficción. En cambio, Lucas vivía en una caravana destartalada al borde de la ciudad. Trabajaba en un taller de reparaciones que apenas daba para pagar las cuentas y conducía una camioneta vieja que siempre estaba a punto de dejar de funcionar. Las reuniones familiares eran lo peor. Cada Navidad, cada cumpleaños, cada ocasión especial se convertía en una oportunidad para que su familia resaltara las diferencias entre los dos hermanos. ¿Y tú, Lucas? ¿Sigues en ese tallerucho?, preguntaba su tío Carlos, con una sonrisa burlona que dejaba claro que no esperaba una respuesta positiva. Al menos Daniel sí sabe cómo triunfar en la vida, añadía su madre, como si Lucas no estuviera en la misma habitación. Daniel, por su parte, nunca perdía la oportunidad de presumir sus logros. Acabo de recibir un bono en el trabajo, decía con una sonrisa de suficiencia. Tal vez deberías buscar un empleo de verdad, Lucas. No puedes pasarte la vida arreglando coches viejos. Lucas intentaba no tomárselo a pecho, pero las palabras le dolían. No era que no quisiera triunfar, sino que sus sueños eran diferentes. A él le apasionaban los coches, especialmente los clásicos. Desde niño, había pasado horas desarmando y armando motores, aprendiendo cómo funcionaba cada pieza, soñando con el día en que podría restaurar un auto legendario. Pero para su familia, eso no era más que una pérdida de tiempo. Los coches viejos son chatarra, le decía su padre. Deberías buscar algo más estable, como lo que hace Daniel. A pesar de todo, Lucas no se rendía. Sabía que tenía talento, que podía hacer algo grande si tan solo le daban la oportunidad. Pero cada vez que intentaba compartir sus ideas, se topaba con el mismo muro de indiferencia y burlas. Otro de tus proyectos locos, se reía Daniel. No pierdas el tiempo, Lucas. Nunca llegarás a nada. Sin embargo, había algo en Lucas que no se dejaba vencer. Tal vez era el orgullo, tal vez la terquedad, pero algo en su interior le decía que no podía darse por vencido. Aunque su taller fuera pequeño y su caravana estuviera llena de goteras, él seguía trabajando, día tras día, noche tras noche, con la esperanza de que algún día las cosas cambiarían. Ese día llegó de la manera más inesperada. Una tarde, mientras Lucas terminaba de reparar el motor de un viejo camión, recibió una llamada que cambiaría su vida para siempre. Era Samuel, un viejo granjero que vivía a las afueras de la ciudad. Tengo un montón de chatarra acumulada en mi granero, le dijo Samuel. Si la quieres, puedes venir a buscarla. Te la dejo por $200. Lucas no lo pensó dos veces. Aunque no esperaba encontrar nada valioso, sabía que cualquier oportunidad era mejor que quedarse de brazos cruzados. Al día siguiente, subió a su camioneta y se dirigió al granero de Samuel, sin imaginar que lo que encontraría allí no sería chatarra, sino una oportunidad para cambiar su vida. La voz de Samuel al otro lado del teléfono sonaba áspera, como si el tiempo hubiera dejado su marca no solo en su cuerpo, sino también en su garganta. Lucas, tengo un montón de chatarra acumulada en mi granero. Si te interesa, puedes venir a buscarla. Te la dejo por $200. Lucas se quedó en silencio por un momento, mirando las herramientas desordenadas en su taller y las facturas apiladas en una esquina. $200 no era mucho, pero tampoco era una cantidad que pudiera desperdiciar. Sin embargo, algo en la voz de Samuel, en la manera en que hablaba de esa chatarra, le hizo pensar que tal vez valía la pena arriesgarse. Al día siguiente, Lucas subió a su camioneta y condujo hacia las afueras de la ciudad. El camino era polvoriento y el paisaje se volvía cada vez más desolado a medida que se acercaba a la granja de Samuel. Cuando llegó, el viejo granjero lo esperaba en la entrada, con una gorra gastada y una camisa de franela que parecía tener más años que él mismo. Ahí está, dijo Samuel, señalando hacia el granero con un gesto de la mano.
Lleva décadas acumulándose. Si puedes llevártela, es tuya. Lucas entró al granero, y el olor a polvo y óxido lo golpeó de inmediato. La luz del sol se filtraba por las tablas rotas del techo, iluminando montañas de objetos viejos, herramientas oxidadas, electrodomésticos descompuestos y piezas de maquinaria que parecían sacadas de otra época. Pero en medio de todo ese caos, algo llamó su atención. Era la forma de un coche, cubierto por una lona gruesa y polvorienta. Con el corazón acelerado, Lucas se acercó y tiró de la lona, revelando lo que había debajo. Era un Mustang Shelby GT 500 CR de 1967. El coche estaba en pésimas condiciones, la pintura estaba descascarada, el interior estaba lleno de telarañas y el motor parecía haber sido anfitrión de una familia de ratones. Pero Lucas no podía creer lo que veía. A pesar del polvo y el óxido, reconocía las líneas clásicas, el diseño icónico que había visto en fotos y revistas. Este no era un coche cualquiera, era una pieza de historia automotriz, un sueño para cualquier amante de los autos clásicos. ¿Esto también está incluido en los $200? Preguntó Lucas, tratando de mantener la calma. Samuel se encogió de hombros. Sí, todo lo que hay aquí es tuyo. Pero no te emociones demasiado, ese coche lleva ahí desde que tengo memoria. Ni siquiera sé si funciona. Lucas no necesitaba escuchar más. Sacó su teléfono y buscó rápidamente información sobre el modelo. Los resultados lo dejaron sin aliento, un Shelby GT 500 CR en buen estado podía valer cientos de miles de dólares. Incluso en las condiciones en las que estaba, valía mucho más de lo que Samuel pedía. Sin pensarlo dos veces, Lucas sacó $200 de su billetera y se los entregó a Samuel. Trato hecho, dijo, extendiendo la mano. Samuel la estrechó con una sonrisa, como si no pudiera creer que alguien estuviera dispuesto a pagar por lo que él consideraba basura. Pero para Lucas, esto no era basura. Era una oportunidad, una posibilidad de demostrarle al mundo, y a sí mismo, que valía algo. Con la ayuda de Samuel, Lucas enganchó el Mustang a su camioneta y comenzó el viaje de regreso a su taller. Mientras conducía, no podía evitar sonreír. Sabía que la restauración no sería fácil, que necesitaría tiempo, dinero y esfuerzo. Pero también sabía que tenía en sus manos algo especial, algo que podría cambiar su vida para siempre. Y esta vez, no iba a dejar que nadie lo detuviera. El Mustang llegó al taller de Lucas en medio de una nube de polvo y el chirrido de las cadenas que lo sostenían. Lucas bajó de su camioneta y observó el coche con una mezcla de emoción y ansiedad. Sabía que tenía entre manos un proyecto monumental, pero también era consciente de los desafíos que enfrentaría. El coche estaba en peores condiciones de lo que había imaginado, la carrocería estaba llena de abolladuras, el interior estaba destrozado y el motor parecía haber sido abandonado durante décadas. Sin embargo, para Lucas, esto no era un obstáculo, sino una oportunidad. Lo primero que hizo fue limpiar el coche. Con una manguera y un balde de agua jabonosa, quitó capas de polvo y suciedad, revelando poco a poco el verdadero estado de la pintura. Aunque estaba descascarada y opaca, aún se podía distinguir el color original, un azul oscuro que en su día debió haber sido impresionante. Lucas pasó horas inspeccionando cada centímetro del coche, tomando notas y fotos para documentar el estado en el que lo había encontrado. Sabía que este sería un proyecto largo y costoso, pero estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que las burlas comenzaran. Roberto, su vecino, fue el primero en aparecer. ¿Qué es eso, Lucas? Un ataúd sobre ruedas, se rió, apoyándose en la cerca que separaba sus propiedades. Lucas intentó ignorarlo, pero Roberto no se detuvo. Deberías venderlo como chatarra antes de que te arruine. Ese coche no vale nada. Lucas no respondió. Sabía que Roberto no entendía, que nunca entendería. Para él, ese coche no era solo un montón de metal oxidado, era un sueño, una posibilidad de demostrar que podía hacer algo grande. Pero las burlas no se limitaron a Roberto. Cuando su familia se enteró de lo que había comprado, las risas y los comentarios sarcásticos no tardaron en llegar. ¿Otro de tus proyectos fracasados?, le preguntó su madre por teléfono, con ese tono de voz que siempre lo hacía sentir pequeño. Lucas, deberías escuchar a tu hermano.
Él sabe de negocios, y esto no parece una buena inversión. Daniel, por supuesto, no perdió la oportunidad de menospreciarlo. ¿En serio, Lucas? ¿Un coche viejo y oxidado? Eso no te va a sacar de la caravana. Deberías venderlo antes de que pierdas más dinero. Lucas intentó no dejar que las palabras lo afectaran, pero era difícil. Cada comentario, cada risa, era como un recordatorio de que nadie creía en él. Pero esta vez era diferente. Esta vez tenía algo tangible, algo que podía tocar y ver. El Mustang no era solo un coche, era un símbolo de todo lo que había soportado y de todo lo que podía lograr. Y no iba a dejar que nadie lo detuviera. Con determinación, Lucas comenzó a desarmar el coche. Sabía que el primer paso era evaluar el daño y hacer una lista de las piezas que necesitaría. El motor estaba en mal estado, con varias piezas oxidadas o rotas. El interior estaba destrozado, con los asientos agujereados y el tablero lleno de grietas. La carrocería necesitaba reparaciones extensas y la transmisión parecía estar bloqueada. Pero Lucas no se desanimó. Sabía que cada problema tenía una solución y estaba dispuesto a encontrarla. Pasó días investigando en línea, buscando piezas y viendo tutoriales sobre cómo restaurar un Mustang clásico. Aprendió sobre los diferentes modelos, las piezas específicas que necesitaba y los trucos para restaurar la pintura y el interior. Cada noche, después de trabajar en el taller, se sentaba en su caravana con su laptop, tomando notas y haciendo listas. Sabía que esto no sería fácil, pero también sabía que valía la pena. Una tarde, mientras trabajaba en el motor, Sofía apareció en el taller. Sofía era una amiga de toda la vida, alguien que siempre lo había apoyado, incluso cuando nadie más lo hacía. ¿Qué tienes ahí?, preguntó, mirando el Mustang con curiosidad. Lucas le explicó lo que había encontrado y lo que planeaba hacer. Para su sorpresa, Sofía no se rió ni lo menospreció. En cambio, sonrió y dijo: «Esto es increíble, Lucas. Si alguien puede hacerlo, eres tú». Esas palabras significaron más para Lucas de lo que Sofía podría haber imaginado. Por primera vez en mucho tiempo, alguien creía en él. Y eso era todo lo que necesitaba para seguir adelante. Las noches en el taller se convirtieron en una rutina sagrada para Lucas. Después de terminar su trabajo diario reparando coches para clientes, dedicaba cada minuto libre al Mustang. La luz tenue de una lámpara colgante iluminaba el espacio mientras él se sumergía en el proyecto, con las manos manchadas de grasa y la mente enfocada en cada detalle. El taller, que antes era un lugar de trabajo, ahora se sentía como un santuario, un espacio donde podía escapar de las burlas y los prejuicios del mundo exterior. El primer gran desafío fue el motor. Lucas sabía que sin un motor funcional, el coche no sería más que un cascarón bonito. Con cuidado, desarmó cada pieza, catalogando lo que podía salvarse y lo que necesitaba ser reemplazado. Algunas partes, como los pistones y las válvulas, estaban tan corroídas que era imposible restaurarlas. Otras, como el bloque del motor, aunque en mal estado, podían ser reparadas con el trabajo adecuado. Lucas pasó noches enteras limpiando, lijando y puliendo, tratando de devolverle la vida a lo que parecía un montón de metal inservible. Pero no todo era trabajo manual. Lucas también dedicaba horas a investigar. Descubrió que algunas de las piezas que necesitaba eran extremadamente raras y costosas. Un distribuidor en línea le ofreció un carburador original por $1,500. Esta era una suma que Lucas no tenía. En lugar de rendirse, decidió buscar alternativas. Encontró un foro de entusiastas de autos clásicos donde un hombre en Texas que tenía una pieza similar en mejores condiciones. Después de semanas de negociación logró conseguirla por $800, una cantidad que, aunque seguía siendo alta para él, estaba dispuesto a pagar. El interior del coche era otro desafío. Los asientos de cuero estaban agrietados y llenos de agujeros, y el tablero tenía grietas profundas que parecían imposibles de reparar. Lucas aprendió a trabajar con cuero, viendo tutoriales en línea y practicando en pedazos viejos que conseguía en una tienda de segunda mano. No era perfecto, pero poco a poco, los asientos comenzaron a tomar forma. El tablero, por otro lado, requería habilidades que Lucas no tenía.
Después de varios intentos fallidos, decidió buscar ayuda profesional y encontró a un restaurador de interiores que accedió a ayudarlo a cambio de que Lucas le reparara su camioneta. Uno de los momentos más frustrantes llegó cuando descubrió que una familia de ratones había hecho del Mustang su hogar. Los pequeños intrusos habían mordisqueado los cables y dejado un desastre en el interior. Lucas pasó días limpiando y reparando los daños, sintiendo que cada paso adelante venía acompañado de 2 pasos atrás. Pero incluso en esos momentos de frustración, no se rendía. Recordaba las palabras de Sofía: si alguien puede hacerlo, eres tú. Esa frase se convirtió en un mantra, una fuerza que lo impulsaba a seguir adelante. Las noches se volvieron más frías a medida que avanzaba el otoño, pero Lucas no dejaba que el clima lo detuviera. Se abrigaba con una chaqueta gruesa y seguía trabajando, a veces hasta altas horas de la madrugada. El sonido de las herramientas y el zumbido de la radio de fondo eran su compañía constante. A veces, Sofía aparecía con una taza de café caliente y se quedaba un rato, observándolo trabajar y animándolo con su optimismo contagioso. «Esto va a ser increíble cuando termines», le decía, y Lucas sonreía, sintiendo que tal vez, solo tal vez, estaba en lo cierto. Pero no todo era trabajo duro y sacrificio. Hubo momentos de triunfo que hicieron que todo valiera la pena. La primera vez que el motor cobró vida, después de semanas de trabajo, fue una de las experiencias más emocionantes de la vida de Lucas. El rugido del motor, aunque aún imperfecto, era música para sus oídos. Se quedó allí, en el taller, con una sonrisa de oreja a oreja, sintiendo que por fin estaba logrando algo importante. Sin embargo, no todo el mundo compartía su entusiasmo. Roberto, el vecino, seguía apareciendo de vez en cuando para burlarse. «¿Todavía estás con eso?», le preguntaba, riéndose. «Deberías venderlo antes de que te arruiné». Incluso algunos clientes del taller, al ver el Mustang, le decían que estaba perdiendo el tiempo. Pero Lucas ya no les prestaba atención. Había algo en el proceso de restaurar el coche que lo hacía sentirse vivo, como si estuviera construyendo no solo un automóvil, sino también su futuro. Una noche, mientras trabajaba en la carrocería, Lucas se detuvo para mirar el coche. Aunque aún faltaba mucho por hacer, ya se podía ver el potencial. Las líneas clásicas del Mustang, la forma en que la luz se reflejaba en la pintura recién lijada, todo parecía indicar que estaba en el camino correcto. Sabía que el camino por delante no sería fácil, que aún necesitaría más dinero, más tiempo y más esfuerzo. Pero también sabía que no podía rendirse. Este coche no era solo un proyecto, era una declaración, una prueba de que podía lograr algo grande, algo que nadie más creía posible. Y así, noche tras noche, Lucas seguía trabajando, con la determinación de un hombre que tenía algo que demostrar, no solo a los demás, sino también a sí mismo. A pesar de los avances en la restauración del Mustang, Lucas no podía evitar sentir el peso de la indiferencia de su familia. Cada vez que hablaba con ellos, era como si sus logros no existieran. Su madre, en particular, tenía una habilidad especial para menospreciar sus esfuerzos sin siquiera darse cuenta. «¿Sigues con ese coche viejo?», le preguntó una tarde por teléfono, con ese tono de voz que siempre lo hacía sentir como un niño pequeño. «Lucas, deberías pensar en tu futuro. No puedes pasarte la vida jugando con chatarra». Su padre no era mucho mejor. «¿Cuánto has gastado en eso ya?», le preguntó durante una cena familiar, mirándolo por encima de sus gafas con una expresión de desaprobación. «Ese dinero podrías haberlo usado en algo útil, como un curso o una inversión. Pero no, tú siempre tienes que hacer las cosas difíciles». Lucas intentó explicarles que el Mustang no era solo un coche, que era un proyecto que podía cambiar su vida, pero sus palabras caían en oídos sordos. Para ellos, era solo otra de sus ideas locas. Pero el peor de todos era Daniel. Su hermano menor, el exitoso ejecutivo, no perdía oportunidad para recordarle lo poco que valía en comparación. «¿En serio, Lucas? ¿Todavía estás con eso?», le dijo una vez, riéndose por teléfono. «Deberías venderlo antes de que pierdas más dinero. No entiendo por qué insistes en cosas que no te llevarán a ningún lado». Lucas intentó no dejar que las palabras lo afectaran, pero era difícil. Daniel siempre había sido el favorito, el hijo que todo lo hacía bien, y sus comentarios tenían un peso especial.
Incluso cuando Lucas intentó pedirles ayuda, la respuesta fue la misma. No tenemos dinero para gastar en tus fantasías, le dijo su madre. Además, Daniel tiene razón. Deberías venderlo y usar el dinero en algo más práctico. Lucas se sintió frustrado, pero también decidido. Sabía que no podía esperar que su familia lo apoyara, que tendría que seguir adelante por su cuenta. Pero eso no significaba que no le doliera. Una noche, después de una llamada particularmente desalentadora con su madre, Lucas se sentó en el taller, mirando el Mustang. El coche estaba empezando a tomar forma, pero aún faltaba mucho por hacer. Sabía que necesitaría más dinero para comprar las piezas que faltaban, y que no podía contar con su familia para eso. Pero también sabía que no podía rendirse. Este coche no era solo un proyecto, era una oportunidad para demostrarles a todos, y a sí mismo, que valía algo. Fue entonces cuando Sofía apareció en el taller. ¿Todo bien?, le preguntó, notando la expresión sombría en su rostro. Lucas le contó sobre la llamada con su madre y cómo se sentía. Sofía lo escuchó en silencio, y cuando terminó, le dijo, no necesitas su aprobación, Lucas. Lo que estás haciendo es increíble, y lo sabes. No dejes que nadie te haga sentir menos por seguir tus sueños. Esas palabras fueron un bálsamo para el alma de Lucas. Sabía que Sofía tenía razón, que no podía dejar que la indiferencia de su familia lo detuviera. Este proyecto era suyo, y estaba decidido a llevarlo hasta el final, sin importar lo que dijeran los demás. El taller de Lucas se había convertido en su refugio, un lugar donde podía escapar del mundo exterior y concentrarse en su proyecto. Pero a medida que el Mustang comenzaba a tomar forma, también empezó a llamar la atención de quienes pasaban por allí. Un día, mientras Lucas trabajaba en la carrocería, Sofía apareció con una idea que cambiaría todo. ¿Por qué no compartes esto en redes sociales?, le preguntó, mirando el coche con admiración. Hay mucha gente a la que le encantan los autos clásicos, y tu historia es inspiradora. Podrías documentar el proceso, mostrar cómo lo estás restaurando paso a paso. Lucas se mostró escéptico al principio. No era alguien que estuviera acostumbrado a compartir su vida en línea, y mucho menos a exponerse al juicio de extraños. Pero Sofía insistió. No tienes nada que perder, Lucas. Y quién sabe, tal vez consigas algo de apoyo. Decidió darle una oportunidad. Con la ayuda de Sofía, creó una cuenta en Instagram y comenzó a publicar fotos y videos del proceso de restauración. Al principio, las publicaciones no recibieron mucha atención, pero poco a poco, la gente comenzó a interesarse. Los comentarios eran en su mayoría positivos, con personas alabando su dedicación y ofreciendo consejos útiles. Algunos incluso compartieron sus propias historias de restauración, lo que hizo que Lucas se sintiera parte de una comunidad más grande. Pero el verdadero giro llegó cuando un canal de YouTube especializado en autos clásicos se interesó en su historia. Hola, Lucas, decía el mensaje que recibió una tarde. Somos Clásicos sobre Ruedas y nos encantaría hacer un video sobre tu proyecto. ¿Te interesaría colaborar con nosotros? Lucas no podía creerlo. Un canal con miles de suscriptores quería hacer un video sobre su Mustang. Después de hablar con Sofía, decidió aceptar la propuesta. El día de la grabación, Lucas estaba nervioso. Nunca había sido el centro de atención de esa manera, y no sabía qué esperar. Pero el equipo de Clásicos sobre Ruedas resultó ser amable y profesional. Pasaron horas filmando cada detalle del Mustang, desde el motor hasta el interior, y entrevistando a Lucas sobre su proceso y su motivación. Cuando terminaron, le aseguraron que el video se publicaría en un par de semanas. Mientras esperaba, Lucas continuó trabajando en el coche, pero ahora con una nueva energía. Sabía que el video podría cambiar las cosas, que tal vez le daría la oportunidad de conseguir apoyo o incluso financiamiento para terminar el proyecto. Pero no estaba preparado para lo que sucedió cuando el video finalmente se publicó. En cuestión de horas, el video comenzó a viralizarse. Los comentarios y mensajes llegaban a raudales, con personas de todo el mundo elogiando su trabajo y compartiendo su historia. Eres una inspiración, decía un comentario. No te rindas, estás haciendo algo increíble, decía otro. Lucas no podía creer la respuesta. De repente, su pequeño proyecto en el taller se había convertido en algo mucho más grande.
Pero no todo fueron elogios. Con la fama también llegaron las críticas y los escépticos. Ese coche nunca va a funcionar, decía un comentario negativo. Estás perdiendo el tiempo, decía otro. Lucas intentó no dejar que eso lo afectara, pero era difícil. Sin embargo, Sofía estaba allí para recordarle lo importante. No les hagas caso, le dijo. Mira todo el apoyo que estás recibiendo. Esto es solo el comienzo. Y tenía razón. Poco después, Lucas recibió una llamada de un organizador de subastas de autos clásicos. Hemos visto tu historia y nos encantaría incluir tu Mustang en nuestra próxima subasta, le dijeron. Es un evento importante, con coleccionistas de todo el país. ¿Te interesaría participar? Lucas no lo dudó ni un segundo. Sabía que esta era su oportunidad de demostrarle al mundo, y a sí mismo, que su esfuerzo había valido la pena. Con el corazón acelerado, Lucas aceptó la invitación. Sabía que la subasta sería el momento definitivo, la prueba final de que su sueño no había sido en vano. Y esta vez, no iba a dejar que nadie lo detuviera. El día de la subasta llegó con una mezcla de nerviosismo y emoción que Lucas nunca antes había experimentado. Después de meses de trabajo duro, el Mustang estaba listo. La carrocería brillaba bajo la luz del sol, el motor rugía con una potencia impresionante y el interior lucía como nuevo. Era difícil creer que ese mismo coche había sido una pila de chatarra oxidada cuando lo encontró en el granero de Samuel. Ahora, era una obra de arte sobre ruedas y Lucas estaba a punto de presentarla al mundo. Sofía lo acompañó al evento, brindándole el apoyo moral que necesitaba. Esto es increíble, Lucas, le dijo mientras conducían hacia la subasta. No importa lo que pase hoy, ya has logrado algo increíble. Lucas asintió, tratando de calmar los nervios que revoloteaban en su estómago. Sabía que este era el momento de la verdad, la oportunidad de demostrarle a todos, y a sí mismo, que valía la pena haber creído en ese proyecto. Al llegar al lugar de la subasta, Lucas se sintió abrumado. El estacionamiento estaba lleno de autos de lujo, Ferraris, Lamborghinis, Corvettes y otros muscle cars clásicos que parecían sacados de un sueño. Los coleccionistas y entusiastas se paseaban por el lugar, admirando las máquinas que pronto serían subastadas. Lucas estacionó el Mustang en el área designada y se tomó un momento para admirarlo. Tú y yo hemos recorrido un largo camino, murmuró, acariciando el capó con una sonrisa. Pronto, un grupo de personas comenzó a reunirse alrededor del Mustang. Los comentarios de admiración no tardaron en llegar. ¿Este es el Shelby que restauraste tú mismo?, preguntó un hombre con una camisa hawaiana y una sonrisa amplia. Lucas asintió, sintiendo un poco de orgullo al ver la sorpresa en los rostros de los espectadores. Es impresionante, dijo otro, sacando su teléfono para tomar fotos. No se ven muchos de estos en este estado. Cuando llegó el momento de la subasta, Lucas y Sofía se ubicaron en la parte trasera de la sala, observando cómo los autos más valiosos eran presentados uno por uno. Cada vez que un coche alcanzaba un precio alto, Lucas sentía que su corazón se aceleraba un poco más. Finalmente, llegó el turno del Mustang. El subastador comenzó con una breve descripción del coche, destacando su historia y el increíble trabajo de restauración. Este es un Shelby GT 500CR de 1967, completamente restaurado por su dueño, Lucas, anunció, señalando hacia él. ¿Empezamos en $200.000 pesos dólares? Las ofertas comenzaron a llegar rápidamente. $210.000 gritó alguien desde el fondo de la sala. $220.000, respondió otro. Lucas apenas podía creer lo que estaba escuchando. El precio seguía subiendo, $250.000, $280.000, $300.000. Cada vez que el subastador golpeaba el martillo para anunciar una nueva oferta, Lucas sentía que el aire se le escapaba de los pulmones. Sofía le apretó la mano, sonriendo con emoción. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el subastador anunció, vendido por $400.000. La sala estalló en aplausos, y Lucas se quedó paralizado, sin poder creer lo que acababa de suceder. $400.000. Más dinero del que había visto en toda su vida.
Sofía lo abrazó, riendo y llorando al mismo tiempo. Lo lograste, Lucas. Lo lograste. Pero para Lucas, este momento no era solo sobre el dinero. Era sobre la validación, sobre haber demostrado que podía lograr algo grande, algo que nadie más creía posible. Mientras firmaba los papeles y entregaba las llaves del Mustang al nuevo dueño, un coleccionista de autos clásicos de California, sintió una paz que nunca antes había experimentado. Sabía que este era solo el comienzo, que había abierto una puerta a un futuro lleno de posibilidades. Al salir de la subasta, Lucas y Sofía celebraron con una cena en un restaurante cercano. Mientras brindaban con sus copas, Lucas miró a su amiga y sonrió. «Gracias por creer en mí», le dijo. «Sin ti, esto no habría sido posible». Sofía sonrió y levantó su copa. «Por ti, Lucas. Por haber demostrado que los sueños sí se hacen realidad». Después de la subasta, la vida de Lucas cambió de maneras que nunca habría imaginado. El dinero que recibió por el Mustang no solo le permitió pagar todas sus deudas, sino que también le dio la libertad de soñar en grande. Pero más allá del aspecto financiero, lo que más valoraba era el respeto que había ganado, tanto de los demás como de sí mismo. Por primera vez en su vida, se sentía dueño de su destino. Sin embargo, no todo fue fácil. Con el éxito llegaron las expectativas y las demandas de quienes antes lo habían menospreciado. Su madre fue la primera en llamar. «Lucas, cariño, ¿ya pensaste en cómo vas a ayudar a la familia?», le preguntó, con ese tono de voz que siempre usaba cuando quería algo. «Tu hermano Daniel está pensando en comprar una casa más grande y sabes que no es fácil con los precios de hoy». Lucas respiró hondo antes de responder. «Mamá, este dinero es mío. Lo gané con mi esfuerzo, y tengo planes para él». Su madre no pareció contenta, pero no insistió. Daniel, por su parte, intentó acercarse de una manera que a Lucas le resultó casi cómica. «Oye, hermano, ¿qué tal si invertimos juntos en algo?», le propuso durante una llamada. «Tengo unos contactos en bienes raíces que podrían darnos un buen rendimiento». Lucas no cayó en la trampa. Sabía que Daniel solo estaba interesado en el dinero, no en él. «Gracias, pero prefiero manejar mis cosas por mi cuenta», respondió con calma. Daniel no insistió, pero Lucas notó el tono de frustración en su voz. Incluso viejos conocidos con los que no hablaba en años aparecieron de la nada, ofreciéndole oportunidades únicas y inversiones seguras. Pero Lucas ya no era el mismo de antes. Había aprendido a decir que no, a poner límites y a proteger lo que era suyo. Esta vez, no iba a dejar que nadie lo manipulara o lo hiciera sentir menos. Una noche, Lucas y Sofía celebraron su éxito en un restaurante de lujo con vista al horizonte de la ciudad. El lugar era elegante, con luces tenues y un ambiente sofisticado que contrastaba con el taller polvoriento donde todo había comenzado. Mientras brindaban con una copa de vino tinto, Sofía sonrió y dijo: «Nunca lo dudé, Lucas. Sabía que podías hacerlo». Lucas sonrió, sintiendo una gratitud profunda hacia su amiga. «Sin ti, esto no habría sido posible», le dijo. «Tú fuiste la única que creyó en mí desde el principio». La conversación fluyó con naturalidad, recordando los momentos difíciles y celebrando los triunfos. Lucas habló de sus planes para el futuro. Quería abrir su propio taller especializado en autos clásicos, un lugar donde pudiera seguir restaurando coches y compartiendo su pasión con otros. Sofía lo animó, ofreciéndole su ayuda para manejar el aspecto administrativo. «Juntos, podemos hacer algo grande», le dijo, y Lucas supo que era verdad. Pero lo más importante para Lucas no era el dinero ni los planes futuros, sino la sensación de haber logrado algo por sí mismo. Por primera vez en su vida, se sentía orgulloso de quién era y de lo que había conseguido. Ya no era el hazmerreír de la familia, el hermano fracasado que nadie tomaba en serio. Ahora era Lucas, el hombre que había transformado una pila de chatarra en una obra de arte, el hombre que había demostrado que los sueños sí se hacen realidad. Al final de la cena, mientras caminaban hacia el auto, Lucas se detuvo por un momento para mirar el cielo estrellado. «¿Qué pasa?», preguntó Sofía, siguiendo su mirada. Lucas sonrió. «Nada, solo estoy pensando en lo lejos que hemos llegado». Sofía asintió, comprendiendo. «Y esto es solo el comienzo», añadió.
Lucas sabía que tenía razón. El éxito no era un destino, sino un viaje, y él estaba listo para seguir adelante, con la cabeza en alto y el corazón lleno de esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía libre, capaz de enfrentar cualquier desafío que la vida le pusiera por delante. Y lo mejor de todo era que ya no necesitaba la aprobación de nadie. Había encontrado algo mucho más valioso, la confianza en sí mismo.